Gracias por tu visita. Esperamos que el contenido de este vídeo sea de tu interés. Recuerda que puedes encontrar mucha más información en radioabarán.com. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias también al Ayuntamiento de Abarán por haber acogido nuestra exposición y muchas gracias a la familia Brunton por estar con nosotros también y por todo el material que nos está dejando durante todo un año que llevamos de periplo, que parecemos feriantes con el tema de los objetos. Y bueno, y muchas gracias también a Mari Carmen, que bueno, la directora de biblioteca que nos acoge. Bernardo Brunton sabemos que vino con 24 años en 1896 a nuestra comarca. Eso sí lo sabemos, pero ¿por qué se quedó? Aparte de que encontrara a Carmen Trigueros, que era su esposa, y se enamorara con ella, aparte de eso, vio realmente oportunidades de negocio en Murcia, en nuestra región. Realmente las vio, había un hombre joven, ingeniero, ambicioso, imagino que sería, quería progresar. Pues, había ¿cómo estaba la región de Murcia en ese momento? Pues vamos a verlo. Un poco de contexto no nos viene mal. A partir de 1840 se inicia un periodo de auge en la metalurgia murciana. La prohibición de exportar el mineral en bruto, la demanda internacional y la posibilidad de pequeñas inversiones favorecen la implantación de fundiciones de plomo argentífero en Cartagena. Una verdadera fiebre minera, como podemos ver ahí. Efecto llamada de capitales, que llenan las notarías, hemos estado en los archivos, en los protocolos notariales, las llenan de sociedades mineras, sociedades metalúrgicas, es decir, hay como un boom. Este dinamismo se propaga a otros sectores: textil, agrícola, alimentario, vidrio, construcción. Un periodo que Martínez Carrión llama el despertar minero. Entre 1840 y 1870, las empresas minero-metalúrgicas siguen creciendo. En el cristal y en vidrio tenemos en Cartagena a la familia Valarino, en Cartagena. Y en el textil, fábrica de colchas y mantas de Lorca y Caravaca. Y la industria sedera en la capital murciana. En nuestra comarca, el Esparto. Tenemos producción y comercio de azufre en Ellín, Lorca y Águila. Es decir, que había una producción, unas oportunidades de negocio. La liberalización del subsuelo, gracias a la ley minera de 1868, con la Revolución Septembrina, atrajo capital extranjero, favoreciendo la concentración de grandes empresas en núcleos industriales y mineros como Cartagena, Mazarrón, Águilas y Lorca. Potentes empresas metalúrgicas tecnifican mucho más los procesos de producción, debido a que se estaban agotando las vetas metálicas. Las francesas Compagnie de Águilas, que ahí tenemos, eso es una acción que se vende por internet en todo colección, ahora mismo, es decir, que se están vendiendo, se hicieron un montón de acciones. Se están vendiendo continuamente, los coleccionistas las buscan. La Société Minière et Métallurgique de Peñarroya también. Según Guillén, en el bienio de 1880-82 se inicia el esplendor minero de Mazarrón, con la explotación a pleno rendimiento de numerosos yacimientos y la aplicación de maquinaria y procedimientos más sofisticados en la extracción de mineral, el sondeo, la perforación y desagüe de las minas, porque era un problema muy grande el desagüe de las minas en nuestra zona. A la provincia de Murcia acuden los técnicos más cualificados y mejor preparados, que influyen favorablemente en la mejora y eficacia de las producciones. Por ejemplo, en Mazarrón tenemos el ejemplo de un ingeniero francés que se llamaba Maximiliano Neto, que registra 8 patentes entre 1894 y 1903. Destacando los procedimientos de cianuración y copelación del oro y la plata y el tratamiento del plomo. Pero ¿y las industrias auxiliares? Claro, si hay un movimiento en el tema minero y agrícola y la construcción, las industrias auxiliares
En las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX asistimos a la creación de muchas patentes y numerosas innovaciones en diferentes sectores de la industria murciana. Por ejemplo, en los sondeos para riego, en el pimentón, el esparto, conservas vegetales y, por supuesto, en la construcción de maquinaria, ahora lo veremos. Además de para la minería, también existía maquinaria para la agricultura, para la molinería, industria agroalimentaria y fabricación de envases. Aquí en Abarán lo sabemos, el tema del envase. Industrias auxiliares como la Fundación Fábrica de Camas de Francisco Peña Vaquero, que tenemos ahí, que tiene todavía, se puede ver los medallones esos que hay, está al lado de la estación de tren de Murcia, en el barrio Carmen, y esos medallones eran unos medallones que le daban de premio en las exposiciones internacionales. Industrias auxiliares también, otras industrias no menos importantes que la anterior, como la Fundición La Salvadora, domiciliada en San Antón de Cartagena, la Maquinista de Levante de Miguel Zapata Sáez, en La Unión, y la Primitiva Murciana, fundición y taller de construcción de maquinaria de la familia Monzó en Murcia. Se construye maquinaria de toda clase, balanzas, norias, molinos, prensa, bombas, máquinas agrícolas, motores, vagones y multitud de piezas en Murcia. Es decir, Francisco Monzó es una saga de industriales que tenían al lado de Francisco Peña Vaquero, tenían una fundición, construcción de maquinaria, hacían piezas para relojes, pero relojes de esos grandes. Y esta gente venía de Valencia. Manuel y yo tenemos un artículo que podéis poner, La Primitiva Murciana se llamaba, ahora lo veréis. Esta es una de nuestra colección del Archivo Santos Caballero. Tenemos dos cartas, una que van al mismo hombre, Antonio Soler Márquez, de Cuevas de Almería, que les pide un presupuesto a estas dos empresas que estaban prácticamente lindando, se hacían la competencia, un presupuesto de prensa y molino para aceite. Fijaros todos los medallones que tiene, de los premios que tiene. Fijaros aquí, y entonces le contesta, lástima que no tenemos el catálogo de la maquinaria que se veía, porque solo tenemos la carta. Entonces le contesta que en 20 días, en cuanto le dé la entrada del dinero, en 20 días le podía fabricar un molino o una prensa, para aceite, para uva, para lo que fuera. Así que en 20 días, fíjense ustedes el tema. Luego Napoleón Monzó, este es el hijo de Francisco Monzó, el que hemos visto antes, competencia de Francisco Peña Vaquero. La Primitiva Murciana, taller de construcción de maquinaria. El mismo presupuesto el día siguiente, el 13 de noviembre de 1900. También tenía premios, fijaros el tema de los medallones. Bien, la costa murciana se hallaba plagada de fondeaderos donde se embarcaba esparto con destino a las fábricas de papel inglesas, frutas, plomo argentífero, hierro o piedra caliza para fabricar vidrio, y se importaba carbón y maquinaria. Recordemos que el distrito marítimo de Garrucha pertenecía a la provincia marítima de Cartagena. Los envíos de mineral entre Garrucha y las importantes fundiciones de Mazarrón y Cartagena eran constantes. En el fondeadero de Rodalquilá se embarcaban espartos, cereales y cuarzos de sus minas. Y había también una ruta del oro. La compañía metalúrgica de Mazarrón, con capital alemán, en el puerto de Mazarrón, tenía la fundición Santa Elisa de plomo. Tenía 4 hornos Pilcher de última generación que producían al día 62 toneladas métricas de material de plomo mezclado con plata y oro. La mitad del plomo manufacturado del total producido por todas las fundiciones de Cartagena, la mitad la hacía solo esta de Mazarrón, la fundición Santa Elisa. Fijaros lo importante que era. Además, entre 1883 y 1925 existió una ruta del oro entre el fondeadero de Rodalquilá, que hemos comentado antes, y las fundiciones murcianas. Se enviaba cuarzo aurífero a la fundición Santa Elisa y posteriormente a la de Peñarroya en Cartagena, de donde se obtenía plomo auroargentífero que se enviaba a Frankfurt y Amberes para obtener el oro y la plata.
Y en el tema de la electrificación. En el tema de la electrificación, el sector también se aprecia un gran dinamismo en inversión nacional y extranjera. Entre la última década del siglo XIX y la primera del XX se electrifica España. En esos 20 años se electrifica toda España y Murcia no iba a ser una excepción. Como ejemplo, el ingeniero alemán Jorge Alemeyer, que en 1887 monta en Bilbao su empresa de instalaciones electromecánicas y para 1900 había realizado más de 200 instalaciones eléctricas en toda España. Se entiende de centrales eléctricas, sobre todo hidráulicas. También hacía térmicas, ¿no? Como esta de Cartagena. En 1901 se fusiona con la Sociedad Hispania, Compañía General de Alumbrado y Fuerza Eléctrica, que estaba en Cartagena. Y al año siguiente instalan la central eléctrica de Cartagena, que podemos ver ahí. Esas son... hay un edificio que no se ve muy bien por esto, pero este edificio está ahora mismo al lado del Corte Inglés, todavía se conserva, del Corte Inglés de Cartagena. Y esto es la sala de máquinas que había de la empresa esta Alemeyer. Pretendía abastecer a la ciudad y zona minera de la Unión. Y la empresa se llamaba Alemeyer Compañía de Instalaciones Electromecánicas. Competía con la AEG de Berlín, que todos hemos oído hablar de la AEG, de la que Isaac Peral era ingeniero consultor, y con la francesa Le Bon y Cia, y por supuesto también con la Crompton and Company de Brunton. Ahí tenemos la central, la fábrica del Menjú. Después de acabar la ingeniería, Brunton empezó a trabajar con la Crompton and Company, empresa cuyo éxito hizo que le llegaran pedidos de todo el mundo, donde se estaban construyendo centrales eléctricas, entre ellos España. Su agente era Julius G. Neville, y lo encontramos establecido en Madrid en 1895, justo el año en que Juan Marín Marín, abogado y empresario industrial de Cieza, va allí a contratar, según un semanario, la hermosa dinamo única en su clase y potencia que funciona en España. Procede de la fábrica Crompton & Company de Londres, cuyo único representante en España es Mr. Neville en Madrid. Y el año siguiente, la dinamo que al año siguiente instalaría Brunton en el Menjú. La primera prueba de alumbrado tuvo lugar en la propia fábrica el lunes 2 de marzo de 1896, bajo la atenta mirada del numeroso grupo de curiosos que acudían todos los días a ver la fábrica. Desde que se supo que la llegada de la correa de transmisión que movía la dinamo estaba ya al venir. Es curioso cómo se describe en la prensa, y cito literalmente: la prueba suprema, el acto imponente y conmovedor, haciendo hincapié en la actitud de Sir Brunton, único que parecía sereno. Aunque añade: pero a nosotros no nos engañó, pues a pesar de su impasibilidad verdaderamente inglesa, sorprendimos en sus ojos un destello de satisfacción. ¿Acaso los ingleses no tienen también corazón? Esa también es otra imagen de la fábrica del Menjú, por el otro lado. Tras el éxito de la prueba, se anunció que al día siguiente se llevaría a cabo la iluminación de las casas de la localidad, que ya tenían hecha la instalación. La primera sería, por supuesto, la de Juan Marín, en la calle Posada, donde se había puesto un arco voltaico de 2000 bujías. El modo de proceder fue el siguiente, y cito literalmente, todo esto es de la prensa: hasta que el señor Marín, que estaba en la fábrica, no regresara, no se telefonaría al ingeniero para que diese corriente. Así que al ver el carruaje que lo conducía, la multitud prorrumpió en vítores. Pocos instantes después se iluminó todo, redoblándose los aplausos de la población, pues no quedó nadie sin ir a ver el arco. Los curiosos permanecieron hasta la 1 de la noche, hora en que se apagaron las luces. A partir de ese día, el alumbrado eléctrico en la población sería un hecho y, por supuesto, se iría ampliando progresivamente. En 1840, según Martínez Carrión, tenemos la primera fábrica de esparto de Murcia, está aquí en Abarán, que eso lo tengo que investigar porque no tenemos noticias. Tenemos que investigarlo y escribir algo ahí para la feria de Abarán. Después,
hay otra fábrica de esparto que es conocida como la Iberia, que ya producía cordelería, que estaba en Águila, se llamaba la Iberia y era propiedad de José Romero Morales, un acomodado industrial de la capital, murciano. La llegada del ferrocarril en 1864 y la demanda inglesa del esparto en rama para fabricar papel dinamizaron la producción de esparto. En 1867, el industrial donostiarra Alfonso Brunet, se había pensado antes que era francés, pero no, es donostiarra, porque ahora en Andelma, Manuel y yo hemos escrito su biografía, que va a salir seguramente este mes o al que viene. Construye en el camino del Molino de Cieza su fábrica de majar esparto, borras y maromas movidas por fuerza hidráulica. Es la primera fábrica de esparto de Cieza, en plan industrial y fuerte, no artesanal. Otras nuevas aplicaciones del esparto fueron la fabricación de lazos, que las hace este hombre, Juan Pérez López, este que vemos aquí en la fotografía. Además de la fabricación de maromas, recuperada por Pedro Jiménez Rojo y seguida por Francisco Candel y el industrial habanero Joaquín Gómez Gómez, el gallego, que compraría junto al padre de Juan Marín, el que tenía el Mejú, se llamaba Antonio Marín Meneses y era notario de Cieza, y este compra la fábrica de Brunet junto con Joaquín Gómez Gómez, el habanero, que ya se afincó en Cieza, se casó con una señora, una familia muy potente de Cieza, y su hijo también sería espartero, también le llamarían el gallego en Cieza y tendría fábricas de conserva y fábricas de esparto. Joaquín Gómez Martín era su hijo, conocido en Cieza como el gallego. El 5 de abril de 1898, con 26 años y vecino de Madrid, todo esto está en la escritura de la formación de la empresa, soltero, Brunton formaba dos sociedades con el abogado Juan Marín Marín, de 42 años, casado, y José Grau Barceló, de 28, soltero y comerciante. La primera de ellas fue la sociedad regular colectiva titulada Marín, Brunton y Grau. Tenía como objeto la explotación del majado de esparto y fabricación de todo tipo de manufacturas de estas fibras. Los socios debían confiar plenamente en Brunton, pues la firma social estaba a cargo indistintamente de él y de Juan Marín, que era el dueño de la hacienda del Mejú, donde tenía instalada la fábrica de luz San Antonio para abastecer el alumbrado a Cieza y a Barán. En la planta baja de dicha fábrica se encontraban 8 bandas de mazos para majar esparto, correas, transmisiones y utensilios, un cilindro para fabricar papel de estraza, con todo lo necesario para su marcha. Además tenía 2 balsas para cocer esparto, con capacidad para 1000 quintales de esparto cada una, y 2 bombas instaladas en la planta baja y tuberías de acero para su llenado y desagüe. 2 almacenes, uno contiguo a la fábrica y el otro a orillas de la carretera que iba de la fábrica a las balsas. Juan Marín poseía también espacio para las carreras de hilado y corche, para fabricar la cordelería, y un edificio cubierto para rastrillado de esparto, todo lo cual lo aportaba a la sociedad con algunas condiciones para mejorar la eficiencia del trabajo de las picadoras y la buena utilización del fluido eléctrico como fuerza motriz para batanes, fabricación de papel y bombas. Todo ello funcionaría durante las 24 horas del día, pero por la noche lo haría con la energía sobrante, porque no podía interferir en la producción de alumbrado, servicio que era prioritario para Barán y Cieza. Ahí vemos cómo la forma en que se hilaba manualmente, ¿no? Los hiladores tirando hacia atrás iban haciendo el hilo, la filástica, y el niño menaor movía la rueda, que se llamaba, la rueda vertical se llamaba mena, donde se enganchaban, iban rotando los pequeños hilos estos que formaban los hiladores. Según una noticia de 6 meses después, en 1899, el redactor Perní García escribe: la hilatura se hace aquí, como en todas partes, a mano, pero como la previsión de los señores Marín, Brunton y Grau viene dotando a su fábrica de todos los más modernos perfeccionamientos mecánicos, se están ensayando actualmente unas máquinas que muy pronto funcionarán
por lo que se ha visto hasta ahora con magníficos resultados. Por tanto, Brunton ya había comenzado a hacer ensayos para el hilado mecánico, para no necesitar esos hiladores. ¿Cómo? Pues una cardadora. Una cardadora, esta es de algodón, pero funcionaba igual. Se echaba la manta de esparto ya rastrillado, pasaba por aquí y entonces salía por este embudo, salía como una cinta. Esa cinta iba llegando, y era una cinta de esparto que no era plana, no era como un cordel, pero se iba llenando en este depósito vertical, que luego iba a otra máquina que la hilaba. Ya lo veremos después, que lo voy a explicar. Los artículos fabricados en esta fábrica eran muchos: vetas, maromas, de todos los largos y gruesos, filetes, piolas, trizas, enairas, crin vegetal, capachos, esteras, serones, etc. La Marina consumía gran parte de estos productos y las regiones más consumidores eran Cataluña, La Mancha, Galicia y Andalucía. Al extranjero se exportaba sobre todo a Marsella y a Londres, además de vender también a otros fabricantes de la comarca, el esparto majado y rastrillado que otros hiladores pequeños necesitaban, con lo que su producción había subido en esos 6 meses que escribe la noticia en 700 toneladas anuales, se entiende. Ahí tenemos un documento excepcional, la fábrica de Marín, Brunton, Grau y Cía en 1898, otra que montaron. La segunda de las sociedades la formaban los 3 socios anteriores y Enrique Martínez Meseguer, de 46 años, casado y escribiente en Cieza. Su razón social era Marín, Brunton, Grau y Compañía, sociedad regular colectiva. Fue constituida el mismo día y su objeto era la fabricación de tejidos de lana y algodón de todas clases. Al igual que la anterior, la firma social estaba a cargo de Brunton y Juan Marín. Juan Marín aportaba 10.000 pesetas en efectivo y la energía eléctrica necesaria para mover maquinaria y alumbrado de edificios y almacenes. Brunton aportaba 30.000 pesetas, se ve que tenía dinero, en efectivo, pero se aseguraba quedar como director de máquinas e inspector del negocio. José Grau Barceló aportaba los telares que estamos viendo ahí, que tenía arrendados a Francisco Miñano y que estaban instalados en la fábrica del Mejú. Por lo visto antes ya estaban estos telares trabajando. Enrique Martínez Meseguer, que era el escribiente, aportaba el resto de telares mecánicos que eran de su propiedad y estaban también en la fábrica del Mejú. Imagínense ustedes todo el tema, el emporio que había en el Mejú de industria, además de llevar la contabilidad del negocio. La duración de la sociedad era de 3 años contados desde el 1 de mayo de 1898 al 30 de abril de 1901, quedando prorrogada por otros 3 años más y a partir de entonces se prorrogaría cada año. El telar mecánico son los mismos. Este que hay en el centro es Juan Marín. Estamos seguros de que este es Juan Marín. Y este es el señor Talón, que debe ser un encargado que tenía solamente para la zona de telares. Este telar mecánico de Garrote era la máquina perfecta, ya no se podía mejorar más. Eso ya venía de Inglaterra y no se podía mejorar más. Era una máquina que estaba ya la tecnología perfecta. Unos meses después, en 1899, el mismo redactor escribe también sobre la otra industria, la de las lonas. Escribía que la demanda de patenes, lienzos y lonetas era mayor de la que la fábrica de tejidos podía suministrar, gracias a su precio y calidad, cuya especialidad era la tela de rayadillo en crudillo que se utilizaba para los uniformes del ejército, uniformes de mecánica del ejército. La producción abarcaba también algodones tintados inalterables para producción propia y exportación, y todo ello gracias a los últimos adelantos en telares mecánicos, que son estos, y 2 máquinas que se trajeron para poner el hilo en la canilla y cuando se llenaba se soltaba automáticamente. Tras fallecer Juan Marín, que duró poco, 2 años solo, en 1900 fallece Juan Marín. Se hizo cargo del negocio su señora Visitación Aguado Moxó, que Manuela comentó el martes, que era una mujer muy emprendedora
siguiendo también con el ingeniero involucrado en el devenir de la empresa hasta que finalmente pasaría a manos de Joaquín Payá. Es decir, que Brunton permaneció con la mujer trabajando y ayudándole el tema de la fábrica de la luz y todo eso. Y como veremos después, con el tema de la esencia. Aquí tenemos, está ahí en la exposición, se puede ver una factura que hemos logrado conseguir del garaje inglés. En 1898, Brunton funda también su taller de construcción de maquinaria de todo tipo, ajuste y fundición, y también de automoción. Se dedica sobre todo a la mecanización de la industria espartera, tanto en los procedimientos de hilatura mecánica del esparto como en el majado mecánico. También con el tema automoción, aquí este ómnibus de 14 plazas, que era de, como dijo Manuela, la delegación era delegado de Ford, esto lo montan, el chasis lo montan allí también. Es decir, que hacía de todo prácticamente. Eso es taller de soldadura dentro del garaje inglés. No sabemos si este sería Brunton, porque parece que lleva corbata y como un traje ahí soldando, no lo sabemos, podría ser. Al principio estaba ubicado en la Cuesta del Río, según noticias de 1905, contaba con maquinaria moderna, operarios preparados y estaba movido por luz eléctrica. Cuando los reporteros lo visitaron, quedaron muy impresionados y escriben en la prensa: los productos que salgan de allí podrán competir con los del extranjero y confiamos en que este negocio elevará a nuestro pueblo a la altura de una naciente ciudad fabril. Ahí se hacían estos tubos que vemos aquí en el patio, están preparados para ir además de la maquinaria, también se fabricaba infraestructura. Toda la infraestructura en 1911 fue el encargado de construir la obra metálica de la central La Luz del Quipa, que alumbraría a Caravaca y Cejín. Ahí podemos ver los tubos que se construyeron en su taller. Y siguió trabajando en proyectos de electrificación. Ahí podemos ver en los tubos cómo están conectados en la casa de máquinas de la central del Quipa. Y no solo eso, y también un acueducto de 125 metros que lo hicieron en sus talleres, con 20 metros de altura sobre el río Quipa en el término de Caravaca. Ese año de 1911, el negocio cambió de ubicación al Camino de Madrid, que ya en 1922 pasó a llamarse Avenida Ramón y Cajal. En esa época aparece ya como garaje inglés, ya por sí, y también se dedica a la automoción. Es decir, más o menos aquí tenemos una foto, me parece que de 1923, donde está la fachada, se ve el ómnibus y se ven todos los Ford aquí delante y la gente ahí, pues es normal, ¿no? La empresa ocupaba una amplia manzana y contaba con fragua, fundición, taller y concesionario de vehículos. La fragua y la fundición tienen que ver con el Callejón de los Tiznaos, que todavía permanece en Cieza, porque dice que salían los obreros, Manuela lo explicó el martes, que salían los obreros con la cara llena de tizne de su trabajo. Por eso se ha quedado con ese nombre. Esencia. Según noticias encontradas en la prensa, en 1905 Brunton ya empleaba a más de 300 obreros en la recogida de la hoja de romero. Para ello solicitaba permiso a los dueños de los cotos de la localidad y adyacentes. Destacaba el periódico que en esta actividad resulta un gran alivio para los jornaleros, ya que debido a la sequía, la comarca estaba atravesando una crisis que hacía muy difícil la subsistencia. A pesar de ello, también recibió críticas por parte de otro periódico, El Demócrata, publicando que los obreros que hacen hoja de romero para un particular están talando el monte, saliendo en su defensa otro periódico, La Luz del Obrero, quien pone nombre a ese particular, Brunton, afirmando que éste advierte a sus operarios que lo hagan dentro del sitio que les marca por estar todo en regla, recriminando la actitud de sus colegas periodistas por censurar la iniciativa de este empresario que está haciendo posible, y cito literalmente, que muchas familias obreras estén comiendo con esa clase de trabajo. El producto lo llevaban al menjú y sabemos que
se pagaba tanto alzado, lo que nos indica que seguía vinculado con Visitación a Guadalmosó, porque Juan Marín hemos dicho que había muerto en 1900. En 1915 se encuentra registrado en Cieza como fabricante de esencia, geranio y otras clases. Por tanto, esa industria duró documentalmente al menos 10 años. Todos conocemos el trabajo de las picadoras, ¿no? De las picadoras de esparto, ahí está, en cuclillas. En la operación del majado o picado era donde el esparto se sometía a un aplastamiento en los mazos o batanes para desprender la parte leñosa de la fibra. Esta tarea ha sido tradicionalmente elaborada por las mujeres picadoras. Tarea dura y peligrosa por el ruido y la velocidad que los mazos al caer sobre los manojos, situados sobre una piedra que se llamaba picaera, que abarcaba una fila de 4 mazos. Cada mujer ocupaba 2 mazos, un manojo en cada una, con cada uno de los 2 mazos. Corrían el riesgo, por supuesto, de aplastarse las manos y de quedar sordas por el ruido. Lo cuentan algunas señoras mayores que todavía trabajaron y que eran muy duros. Bien, aquí vemos a ver la etapa de inventor que va dentro de esa etapa de industrial, es decir, que nunca se dejó, era inventor, era industrial, era ingeniero, es decir, que hacía de todo. La primera patente de invención que sobre el esparto se registra en la comarca de Cieza, Abarán y Blanca, de las 100 que se registraron entre 1909 y 1973, la registra Brunton el 5 de abril de 1909 y consistía en una máquina de rodillos para majar esparto, que se puede ver ahí en la figura. Con ella, Brunton buscaba sustituir a los peligrosos mazos de picar esparto y mecaniza el proceso del majado, obteniendo gran rendimiento al conseguir fibras abiertas sin cortarlas ni enmarañarlas, reduciendo además el desperdicio por causa de la fibra no aprovechable por estar cortada o rota. Todos sabemos cuanto más larga es la fibra, mejor es el hilo, ¿no? Otra ventaja es que demandaba un menor consumo de energía. Podía ser la base fija o móvil. Ahí se ven las ruedas que pueden estar o no estar. Puede ser la base de madera dura, de piedra o de metal, y los cilindros estriados para abrir la fibra mejor. Brunton fue un avanzado a su tiempo, está clarísimo. Porque en los años 50 fue cuando ya se extendieron este tipo de máquinas y se prohibieron las máquinas de mazo. Vemos aquí una máquina que ahora mismo está en una fábrica de Cieza. Es decir, que eso se trabaja todavía, que hacen esparto para escayoles y se hace con la máquina parecida a la que inventó Brunton. En 1910 Brunton hace 3 patentes, registra 3 patentes, con lo que eso supone de trabajo. En 1910, Brunton y Luis Anaya Moró emprenden conjuntamente la tarea de conseguir tejidos de esparto tupidos y de buena calidad, para lo cual era necesario que el hilo estuviera muy bien preparado, majado e hilado. Las investigaciones de Brunton durante ese año se ven plasmadas en 3 patentes. Un nuevo producto industrial consistente en un tejido formado por la combinación de esparto hilado con otras fibras, como cáñamo, yute, abacá o cualquiera de otras que se preste a la filatura. O otro nuevo producto industrial consistente en esparto hilado mecánicamente con arreglo al procedimiento que se describe, ambas concedidas en 1910 y puestas en práctica en 1913. Esa última patente es la que lleva las 2 máquinas, la cardadora esta y el manual, que es el que hila desde digamos el depósito donde ha metido la cinta previamente, hace que se forme el hilo y luego se hile en esta bobina. Es decir, que lo va estirando, lo va dejando las fibras más paralelas para que se forme el hilo mucho más fino, a ser posible lo más fino posible, porque necesitaban y Brunton lo describe. Primero, majado del esparto para reblandecerlo y separar la fibra de las materias leñosas que la envuelven. Segundo, pasar la fibra
bajo fuerte presión entre cilindros estriados y rociarla con una emulsión de aceite y agua para que quede suave y flexible. Peinado del esparto en la cardadora, en esta máquina, peinado del esparto en la cardadora y pasar la fibra entre dos cilindros compresores, formando una cinta continua que se recoge en un depósito tubular, que es el que hemos visto. Y la cinta de esparto se estira en un manual, que es esto se llama manual, para alinear la fibra y que quede más fina y perfecta, para luego llevarla a un uso para recibir la torsión necesaria y que salga el hilo de grosor requerido. Estas mejoras, la tercera patente de 1910 fue mejoras en el procedimiento de hilado mecánico de la fibra de esparto, que fue puesta en práctica en 1912. Que fuera puesta en práctica significaba que existía de verdad, no que me la he inventado y no he hecho la máquina, que podía ser, ¿no? Era obligación de ponerla en práctica. Y si no la hacías, de ponerla, meterla en intentar venderla a un industrial para que la pusiera en práctica. Eso era obligatorio. Según la patente de Brunton, la naturaleza dura y áspera de la fibra de esparto hacía que al hilarla por medios mecánicos, la hilaza resultara velluda y muy difícil de hilar, en números más finos del 2, que eran los hilos que pesaban menos de 82 centigramos por metro. Los hilos mecánicos del número 1 y número 2, que son los más finos, eran los que se utilizaban para fabricar el tejido más fino y tupido. Brunton había hecho numerosos ensayos y las mejoras consistían en incorporar a la fibra de esparto una cantidad determinada por la práctica y que se podía variar a voluntad según cómo saliera, de otras fibras más finas y suaves que ayudaran a la filatura, como por ejemplo, lo hemos comentado antes, cáñamo, yute, abacá, sisal o manila. Es decir, que había llegado a una perfección del hilo. Al año siguiente, tras conseguir la participación de accionistas catalanes, Brunton y Anaya fundaron la Sociedad Manufacturas Mecánicas de Esparto, S.A., según escritura del 27 de noviembre de 1913, cuyo domicilio social estaba en Barcelona y el centro fabril en Cieza. Contó con una excelente mecanización de los procedimientos seguidos en la industrialización del esparto, y la innovación no solo se reflejó en las instalaciones, sino que también introdujo cambios en la organización de la fábrica, acordes con las nuevas ideas de modernización del trabajo. Ahí podemos ver la sección de corche. El corchado era cuando cogía esos 3 hilos que ya estaban hilados y entonces se formaban las cuerdas, las vetas o las maromas. Todo ello le permitió dar un paso crucial en la hilatura, la obtención del hilo mecánico. Este avance fue muy importante, ya que el hilado manual era realizado por mucha otra gente, pero conseguir uno de calidad mecánicamente era difícil y costoso porque necesitaba mucha maquinaria. Manufactura lo logró gracias a Brunton, convirtiéndose en un referente de la época. Luis Anaya utilizó ese hilo en su propia industria para la confección de tela de esparto para diferentes aplicaciones. Hacía sacos para minerales, para abonos, filtros, capachos, alfombras y tejidos. En 1918, Brunton seguía siendo director técnico de Manufacturas Mecánicas de Esparto, además de otras empresas, incluida la fábrica de medallas, sociedad que funda en 1917 y que ahora veremos. Ahí vemos su firma estampada en un contrato de compra de esparto fechado en 1918. Ese documento se vende en toda colección a 150 euros. Todo esto que estamos haciendo está haciendo que todo lo de Brunton y todo lo de la industria suba el precio entre los coleccionistas. Está clarísimo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Brunton nunca dejó sus investigaciones para la preparación y majado del esparto, consiguiendo su 5ª patente, una máquina para majar esparto y otras materias textiles, concedida en 1912 y, según su expediente, puesta en práctica en 1916. Con esta máquina de forma circular, era como una especie de molino almazara de aceite, como si de un molino se tratara, eliminaba la dificultad técnica y 2 problemas de mantenimiento de los mazos incorporados al carro, siendo mucho más sencilla y efectiva. Aunque su última patente
que está fechada en marzo de 1917, fue perfeccionamiento introducido en las máquinas de majar o machacar esparto para el aprovechamiento de su fibra por medio de cilindros. Es decir, que esta la descarta. La que se queda era la que luego triunfaría en los años 50, las máquinas de rodillo, que aquí en Abarán se patentaron dos de esas, en los años 50 y 60. Una la patenta Luis Tornero Templado, el primo de los torneros escribanos, y otra la patenta Ángel Tornero Escribano, que fue alcalde y que le decían Gregorio aquí en Abarán. Patenta dos máquinas de esas de rodillo como esa. Esta es la misma que hemos visto antes, pero vista desde el otro. Y esa le llamaban la lona, porque era una lona donde echaban el esparto, entonces le hacían pasar por esos rodillos y se machacaba el esparto. Y las mujeres tenían que estar de pie, mujeres o hombres, ya podía ser cualquiera, no necesitaban que fuera una mano de obra barata, porque necesitaba poca gente. Con un par de operarios se machacaba bastante esparto. Bien, aquí está, por ejemplo, en 1959 el Estado prohíbe los mazos de picar. Ya no se podía utilizar los mazos, entonces este tipo de máquinas son las que triunfan, porque además pero es que también prohíbe que los menadores le dieran a la rueda para que pudieran escolarizarse, pudieran los niños ir a la escuela. Eran niños de 10 años, 9, y entonces como decía mi amigo antes, con la tecnología, precisamente con un invento que no fue de Brunton, sino que fue de José García Silvestre, otro importante industrial del esparto, que tenía 390 trabajadores en un momento dado, en los años 30 en Cieza, y eran unos embragues que, es decir, este caballete sustituía a la rueda vertical, a la mena, porque cada uno de esos, con cada hilado, tensando con el cuerpo hacia atrás, se movía el embrague ese. Esto siempre estaba moviéndose, el motor siempre estaba moviéndose con la correa esta. Pero esto que se movía para que hiciera el hilo, se tenía que moverse, cuando lo tensaba se movía, pero cuando lo destensaba ya no se movía. Es decir, que es un invento que permitió que los niños fueran a la escuela, los menadores esos que estaban ahí. Se eliminó solo uno de los menadores, porque otro, según comentarios con esparteros e industriales de esto, era el que estaba en la carrera para colchar y para pelar la cuerda. Ese mismo año, en 1917, funda la Sociedad Buitrago y Compañía SRC, Sociedad Regular Colectiva, con Diego Buitrago Guirao, industrial. El objeto de la sociedad era acuñación y fundición de medallas y demás objetos similares. Algunas de ellas, como podemos ver, con delicados trabajos de oro y nácar. Esta nos la dejó Alicia, ¿no? El capital social, 20.000 pesetas, aportando por mitad en efectivo en la caja social. La firma plenamente entre los dos. Duración sería de 10 años, comenzando su actividad el 1 de noviembre y sería prorrogada anualmente si no se avisaba con 6 meses de antelación. La escritura de la sociedad fue en Cieza el 20 de octubre de 1917 y la disolución fue el 6 de mayo de 1919, es decir, que duró poco. Se ve que no se entendieron, pero a pesar de su corta duración podemos ver el carácter emprendedor de Brunton, todo lo que hizo, ¿no? Lo que ideaba. En 1913 también formaron la Sociedad Mercantil Regular Colectiva Brunton y Anaya, cuyo objeto era la explotación de patentes industriales. Es una de las pocas sociedades que he visto yo en Murcia que se dedican a explotar las patentes que tienen hechas y demás objetos de industria y cualquier otra clase de operaciones de lícito comercio que acordaran los socios. Su capital social, 3.000 pesetas, aportadas por mitad de la siguiente forma:
Brunton aportaba las 3 patentes del hilado mecánico registradas en 1910, es decir, la del tejido y las 2 del hilado mecánico, más la patente de majar esparto con rodillos troncocónicos de 1912 que hemos visto, además de la mitad del cajero. Todo eso lo valoraron en 1.500 pesetas, es decir, que Brunton no tuvo que aportar dinero en absoluto. Y Luis Anaya aportó la otra mitad de la patente del cajero, que valía 500 pesetas, más 1.000 pesetas en efectivo. Y además incluyeron patentes futuras. En la escritura de la sociedad incluyeron además las patentes futuras que desarrollaran sobre el objeto de las anteriores, porque seguían investigando. Eso era señal de que seguían investigando. La gerencia y la firma social era ejercida por ambos socios por igual. La duración de 10 años desde el 1 de julio. En 1923, aquí está en el registro mercantil de Murcia, los socios disuelven la sociedad ante notario, manifestando que desde el año 1917, aunque de un modo privado, habían dado por extinguida la sociedad, por pérdida total de su capital social, y no habiendo realizado ninguna actividad de la sociedad que pudiera, y que la disuelven porque no habían tenido suerte de esas patentes, ¿no? Por ejemplo, el cajero, que no lo intentaron explotarlo porque hicieron esas chapitas que las vendían y tal, que ahora veremos. El mismo año que pusieron en marcha manufacturas mecánicas, fijaros, en 1913 todo el tema, todo lo que hace Brunton, no paraba, veía poco la televisión, poco. Comparten otro proyecto, patentando conjuntamente el cajero automático, que es una caja repartidora de un cierto número de monedas con intervalos de tiempo determinados, registrada en marzo de 1913 y puesta en práctica en junio de 1916. Con este invento pretendían favorecer el ahorro familiar. Pero no solo eso. El 26 de junio de 1913 también registran la marca Autocajero. Eso lo hacen ellos, justo 3 meses después de haber patentado el cajero. El ambicioso fin es recogido en la patente por los propios inventores y cito literalmente: con este invento se evitará la ruina, la destrucción de la familia y la corrupción de la sociedad. Además, el uso de esta caja educará a las generaciones futuras enseñándoles el camino del ahorro, principal elemento de la familia y de los pueblos que quieren llegar a ser grandes. Tenía una idea ejemplares, diría yo. El funcionamiento de este autocajero. El invento era una caja de caudales que contenía una serie de tubos verticales de diferentes diámetros donde se alojaban las monedas del sueldo mensual o quincenal, que gracias a un reloj despertador que podemos ver aquí, a la hora designada se descorría un cerrojo y se podía deslizar la placa corrediza que contenía las monedas. Esta placa lateral se sacaba con las monedas para el gasto diario de la casa o del pequeño comercio, siempre que se abriera la puerta derecha con su llave, es decir, que habían 2 llaves. El cajero tenía 2 llaves, una que abría la puerta izquierda y otra que abría la puerta derecha. Si la puerta derecha estaba cerrada, aunque el reloj hubiera descorrido el pestillo, no se podía abrir la placa deslizante con las monedas porque hay otro pestillo en la puerta derecha, es decir, que además del pestillo que libera el reloj, hay un pestillico que se puede ver aquí, este pestillo, que al estar cerrada la puerta, si está cerrada no se puede abrir la placa. Entonces, esa llave se supone que la tendría quien sacara el dinero para el día para comprar el pan o para lo que fuera, ¿no? Y la tapa de arriba no se podía abrir para meter el dinero mensual si no tenías abiertas las 2 puertas. Es decir, que, digamos, el jefe de la casa, el que metía el dinero, tenía que tener 2 llaves, el de la derecha y porque si no se abría, no. Y el que sacaba el dinero, pues tenía que tener una llave sola, que era la derecha. Su idea era comercializarlo a gran escala, tal como queda acreditado en los cientos de placas que acuñaron para ser adosadas en los aparatos, donde figura que tienen solicitadas las patentes en todos los principales países del mundo.
El concesionario exclusivo para España era Mas Gruber. La casa Gruber de Bilbao ya era en ese momento una de las empresas más prestigiosas dedicadas a la fabricación de productos de seguridad, siendo reconocida a nivel internacional. Su fundador era el alemán Mas Gruber. En 1908 creó su empresa en Bilbao, se llamaba Arcas Gruber S.A., que sigue todavía. Y en pocos años fue líder y referente de calidad en el sector. Citar como ejemplo que en 1920 el rey Alfonso XIII le nombró proveedor oficial de la Casa Real Española. Distinción que a partir de esa fecha el empresario incorporó en sus membretes y en todo lo que hacía. El autocajero debió reunir condiciones interesantes para que la Casa Gruber aceptara ser su distribuidor exclusivo. Pero no solo eso, sino que hemos encontrado de la familia Anaya 4 postales publicitarias que se hicieron posteriormente para venderlo, para promocionarlo, ¿no? No solo en España, sino también en el extranjero. Esas 4 postales nos dicen, tiene con un acabado, no es este que tenemos aquí, es un acabado mejorado, un diseño diferente, las puertas se abren al contrario, ¿lo veis? Más moderno, tiene un acabado, el acero ahí como pulido, Y esas tarjetas postales, por supuesto, ese diseño era diferente y se nota que ellos se esforzaron para poder venderlo a gran escala. Y hasta aquí puedo contar. Muchas gracias. Si queréis preguntar cosas. Yo más que una pregunta es una ligera anotación. Dime, Felipe. Mientras está hablando, he mirado, en el año 1900 tenía 14 o 15.000 habitantes. Supongo si solamente con Esencia habéis hablado de 200 trabajadores, el impacto que tendría toda la idea y todo el trabajo de este hombre en el empleo local de Cieza sería brutal, ¿no? Y en Abarán. Sí, yo lo que decir que ya el pueblo era como Cieza con 15.000 habitantes en aquellos tiempos y solamente con esos 300. Solo 300 para eso. Claro, supongo que. Y además lo he dicho, que lo pone la prensa, que no solo en la localidad de Cieza, sino en las adyacentes. Es decir, que precisamente lo que hacía era dar trabajo, no solo a ciezanos, sino a baraneros, a blanqueños, a todo el que pudiera ir con la bicicleta, ¿no? Incluso los montes no serían de Cieza, sino que serían también de Abarán Blanca. La Sierra Loro. Exactamente. Se comparte término. Aparte que la entrada natural, entre comillas, del Mejú está por Abarán. Efectivamente. También había una fábrica de esencia a la falda de la Sierra de la Pila, en la carretera del Rellano, donde está la Casa Serrano, que bajaba el agua, que era el sobrante de la fuente del lobo de la partida de San Foy, que pertenece a Blanca. Y el sobrante, lo que le sobraba a los que vivían allí para riego, ese equipo de agua lo recogían en una balsa, y esa balsa tenía un ebullidor de agua por vapor, hacían la destilación del romero. Raúl, eso hay que documentarlo. Sí, no lo conocía. Eso y yo tampoco. Es interesante. Que eso sería quizá el procedimiento que seguía allí en el Mejú. Claro, seguro. En el Mejú aprovechaba las instalaciones, no seguía allí como las instalaciones que decimos, y no hay más documentación ni más noticias sobre esa fábrica de esencia. O sea, tenía que ser algo así, tenía que ser una pequeña instalación donde hacía. No, con respecto a lo que decía Felipe, de eso de que precisamente ese año en el que sale la noticia y todo eso fue un año catastrófico en cuanto a, bueno, lo que sabemos, sequía, seguidas de las inundaciones del río Segura. Al trabajo que había ahí de siempre, claro, allí era eminentemente agrícola, el parto, pero el parto que era también crisis, este año bueno, el otro pésimo, y así era. Esto pilla justo en una etapa precisamente en que enseguida los obreros al paro, eso no tenían trabajo, y era justo
cuando él recogía a toda esta gente que estaba así y le daba ese... Fue una alternativa para la gente de Cosalá. Sí, era una manera de paliar esa... Que unos medios lo criticaban, pero injustamente, porque él tenía sus cotos y pagaba a la gente donde recogía y lo cogían de una forma que él le indicaba. Está claro, como pasa con todo hoy día. Más cosas que podamos... Y hoy tenemos la efeméride de 117 años que se hizo la prueba de la luz. Ah, 2 de marzo, es verdad. hoy. Qué curioso, qué curioso. Es verdad, no me había dado cuenta. Empieza, casi se hizo cuando se hizo la conferencia y la exposición coincidió con el cumpleaños, cumplían 151 años pronto, coincidió conmigo en eso, en noviembre, cuando nació, o sea que fíjate. Nos estará viendo ahí, diciendo, hombre, por fin se han dado cuenta de todo lo que hice. Y hay una cosa que me viene a la cabeza y es cuando empezaron a traer maquinaria, a mover máquinas por todos los caminos esos que había entonces, que todo eso vendría por los puertos. Claro. Claro. Cuando de llegar a Cartagena el camión y no hubiera caminos para llegar aquí a Cierta, A lo mejor por eso gobernó el camión ese Sentinel, que era una oruga. que para traerlo aquí a Cierta a 8 por hora, 3.000 kilos. No, y más, no, vendría en tren, seguramente vendría en tren. Todo esto estamos hablando que ya estaba el tren, porque Alfonso Brunet en 1867, en 1870 ya embarcaba muchos partos para Cartagena en tren. Y primero lo subía a la estación, de ahí lo montaban en el tren, lo llevaban a la estación y luego a los puertos. Y se lo llevaban para Londres, para Marsella, para todos sitios del extranjero. Hay un ejemplo, Luis Anaya Amorós, que también fue muy importante, que muy junto coincidió con él en muchas cosas y en esa época. Luis Anaya Amorós también importó maquinaria grande. De Irlanda, bueno, él también iba por ahí a traer maquinaria. Allí, por ejemplo, con muchísimos problemas, porque allí, por supuesto, allí no vendían maquinaria, pues menos, era casi espionaje industrial lo que hacían, iban y veían las máquinas, alguien accedía y entonces por piezas. Entonces hay mucho que explica cómo la traía aquí. Desmontada por barco a Barcelona llegaba, en Barcelona se embarcaba a lo mejor incluso a Cartagena o a veces por tren, por pieza y luego a montarla en situ. Algo parecido debió de ser. Aunque aquí como tenemos, yo estaba pensando lo que ha dicho Roberto, tenemos en la mente todo el mundo siempre la funda, la subían el burro, cuando estamos viendo las máquinas estas tan impresionantes, a ver cómo pensamos que las van a vender hasta el interior de la provincia. Pues fijaros en el Mejú los telares que había, esos telares pesarían lo suyo. Telares eran telares de última generación de Inglaterra, es decir que... De todas formas él fabricaba, o sea, él era fabricante en sus talleres, él los montaría en los talleres y o sea, en su propio taller... Y antes de que viniera Brunton, hemos visto que antes que viniera Brunton, en Murcia había una fundición y construcción de maquinaria que hacían todo tipo de piezas de bronce y de hierro fundido. Tanto la familia Monzó, la primitiva murciana, como la fábrica de camas y fundición de maquinaria Francisco Peña Vaquero, es decir que también se ayudaban de eso, ¿no? Por eso he querido hacer un poco de contexto, ¿no? Que Murcia no era un sitio que no había nada, no, sí había mucha y había que sí que se importaba maquinaria porque era más perfecta, todavía no se había inventado, lo que fuera, pero que había desarrollo, sí que lo había. Desde 1840 hemos visto. Y en Cieza, yo leí un libro de la industria de Murcia, que en 1945 Cieza exportaba esparto a 135 países. Claro. Sí, en la autarquía, en la época, eso fue un boom. Cieza era nuestra zona, ¿no? Nuestra zona, todo el mundo trabajaba... domingo de los mazos y tal, todo el mundo tenía mazos, majaba esparto y vendía esparto todo el mundo. Además de tener fruta, además de tener conservas, tenían también esparto. ¿Por qué? Porque daba dinero y era una industria que... Es que hay que tener en cuenta que a lo mejor, yo qué sé, habría que coger y hacer una exposición
de la situación, para situar a la gente dentro de la exposición que hacéis. Sí. Sería interesante hacer una cometida de la situación ahí al tiempo, porque pasado el río, pasado 100 metros del río, ya le sacamos todo. Claro. Hasta que no se pusieron Claro. los impulsores de agua, Claro. lo que era frutal y todo eso era la ley. Claro, que no se habían, estaban ampliándose continuamente los regadíos. Claro. Lo que ha dicho ella ahora mismo, de 1945, en 1945, todo lo que era la olla del campo, todo lo que era Claro. Sevilla, todo eso, se cargales de esos, pero incomunicados. Que alto camino se venía desde Madrid. No, en pero- 1945 ya estaban los bilbaínos explotando el almendro y... Había también muchos manantiales de agua. Lo que pasa es que las islas están muy explotadas por el tema de presas de avenida. La zona esa fue con los bilbaínos un poco cuando se Sí, fue. aquello fue Aquello fue en esa época, pero al principio del siglo, pues ya, como ves maquinaria para llevar los Sabemos que sabemos que Brunet todos los días mandaba Esparto a Cartagena y cargas grandes. Y eso tenía que ser con caballería. Caballería, claro. Es que de hecho, es que era el negocio de las caballerías y todos lo sabemos, era algo, la cantidad de caballerías. El otro día estuvimos Manuel y yo en el archivo de la Unión, bueno, viendo lo que es la contribución industrial. Hay de caballería negocios de gente con 4 caballos, con 2 caballos, que pagaban, que tributaban por eso. Había muchos más que empresas mineras, muchos más. Casi todo el mundo era recuas de mulas, no sé qué. Y muchos se hicieron ricos, como Miguel Zapata. Miguel Zapata, que luego hizo la fábrica de esa que he comentado de... ¿Cómo se llama? La de la Unión, que era una construcción de maquinaria. Maquinista de Levante. La maquinista de Levante la hizo Miguel Zapata. Ese empezó con recuas, era el tío Lobo, le llamaban. Empezó con recuas de mulas y tal. Tenían mulas, caballos, recuas y se hizo rico con eso y entonces se hizo uno de los más ricos de la Unión con el tema de... Pero empezó con eso y había muchísimos, por lo menos 2 o 3 páginas nada más que de recuas de mulas, recuas de mulas. Y otra de las cosas que también me ponen a mí un poco de aquella forma es cuando se fuera a Inglaterra, porque de fiesta de Inglaterra, pues de aquí a Albacete Unida, de Albacete a Alcázar de San Juan, y dando llama, a ver cómo llama aquí que me mete la cosa. El mecanismo de todo eso, sin teléfono ni historia. Eran otros tiempos, pero estaban preparados, yo creo que... Entonces, a ver, hay que echarle un poco más de imaginación. Pues ya ves. No habían teléfonos móviles, no se reservaba. Y a lo mejor pues, de aquí a Inglaterra se tiraba 1 mes y medio, 2 meses para llegar. Y Que nos vamos a Inglaterra. Sí, que funcionaba mucho, una cosa que ahora ya nos parece algo que es... Ah, sí. Y el telégrafo era prácticamente inmediato. Y por ejemplo, lo que él está hablando cuando está hablando de Brunet, estamos hablando de la mitad del siglo XIX, estamos hablando de 1860 y tanto, por las cosas que hemos podido recopilar, era diariamente el correo. Correo era diario. Entre sus padres, entonces era diario, el intercambio epistolal que había, cosa que ahora ya cuando que llega una carta en buzón y que no sea, era algo tan habitual, que era tan habitual todos los días escribir y mandar, y era una comunicación. Habría que preguntarse quién sabía leer. Estamos hablando, Alfonso Brunet sabía inglés a la perfección, francés a la perfección y español y vasco. Es decir, que no era moco de pavo este hombre. Era ingeniero civil, estudió en Inglaterra y en Francia, en París. Hizo y se casó con una inglesa. Bastantes viajes porque al principio, con esto de la maquinaria, él, claro, como él veía la realidad que había allí, de dónde venía él de Inglaterra, de esa maquinaria, lo que había allí, ese desarrollo industrial que había, cuando él vino aquí, pues, y empezó con Luis Anaya a decir, bueno, esto del esparto, esto hay que conseguir que no sea solamente hacer esas maromas, esto hay que hacer una fibra de calidad y hacer otros productos mucho más, que den mucha más riqueza. Se fue varias veces y eran viajes que están documentados hacia allá a Inglaterra a ver esa maquinaria, pero claro, allí, como decía, además lo pone ahí,
los de allí no saben, no tienen ni idea de lo que nosotros queremos aquí, ni tal, porque no es lo mismo hacer hilar esparto, hilar algodón o seda o tal. Claro, esa maquinaria estaba para eso, pero ahora adapta tú al esparto y haz eso, que es lo que entonces hizo él, coger e inventar sus propias máquinas. La maquinaria era casi toda del norte de Belfast, de Irlanda del Norte, que ahí estaba, de hecho la maquinaria que está ahora mismo, las trenzadoras que hay en el Museo del Esparto de Cieza son de la empresa Jason Make o algo así, que son de Irlanda del Norte. Y esas maquinarias, esa empresa tiene muchas patentes en España hechas para el esparto a posteriori, es decir, que ellos mismos también vieron el negocio del esparto y se metieron a hilar el esparto. Y hicieron mucha maquinaria y patentaron maquinaria en España esta gente de Belfast. Y eran muy conocidos en Cieza. En nuestra comarca eran muy conocidos porque se traían de allí pequeñas trenzadoras, las trenzadoras que hay allí. Además hay muchas placas que son de la empresa hermanos hijos Jason Making o algo así. Y son de allí de Belfast. Es decir que aquí había también maquinaria de toda esa zona y ellos iban allí. Otras cosas que estábamos diciendo, es que compraban la maquinaria allí, es que no, y sobre todo en la autarquía y todo eso, había prohibición de traer máquinas del extranjero, tenía que ser todo producto nacional, tenía que ser, y de hecho, tenemos que estos empresarios, cuando querían una máquina especial, ellos sabían que esa tecnología estaba fuera, había que pedir permisos especiales, justificar que esta era para que luego la fibra nacional, entonces estaba prohibido de... Luis Anaya consigue ayudas, las ayudas, lo que comenta Manuela, consigue ayudas para esa maquinaria que era para ayuda de España, para el tema de hilatura y todo eso, consigue ayuda del Estado para que los préstamos fueran mucho más baratos para él. Era una industria de protección nacional. Y entonces, al ser industria de protección nacional, podían traerse maquinaria a la que necesitaran. Porque ellos la adaptaban, porque ellos, allí en Belfast y todo eso, era solo el algodón, lo que era el tejido, ¿no? Pero ellos la adaptaban aquí. Y los telares de Anaya, de la empresa Anaya, que hay fotos que se ven los telares, nosotros en nuestra página tenemos una, y esos telares venían de allí adaptados. Es decir, que no se quedaron en las primeras matas los empresarios de aquí, de nuestra comarca, que pelearon, y estamos hablando de 100 patentes en un periodo que va desde 1909 a 1973, porque yo he oído mucho de pequeño, aquí la industria se acabó, no se quedaron sin esforzarse, sino que incluso el arranque del esparto, sabéis que es muy difícil de mecanizar. Pues yo he contabilizado 6 patentes de máquinas de arrancar esparto, que fueran más o menos, y eso cuesta un dinero, patentar una máquina cuesta un dinero y hay que pagarla todos los años una patente. Es decir, que no es de broma, estamos hablando, cuando se patenta es porque alguien, y a la empresa, es un esfuerzo industrial, y no es moco de pavo. Y esta gente, Brunton entre ellos y de hecho Anaya, porque el hombre no tenía formación técnica y lo dice en su escrito, yo necesitaba un ingeniero que me ayudara, entonces se asociaron los dos y pudieron hacer esas industrias, lo que estamos hablando en manufactura, ese hilado mecánico, porque hay un ingeniero que estaba en contacto con todo el mundo prácticamente, con Estados Unidos y con Inglaterra, con Gran Bretaña, en todo momento. Es decir, que europeización, la huella de europeización, podemos ver que son reales, no son ficticias. A través de la tecnología, como decíamos hace un momento, ¿no? De las ideas, de transformar esas, de ver, porque imagino cuando llegara Anaya y Brunton, Anaya sobre todo, Anaya también visita Belfast, visita aquella zona, porque de hecho la casa que hay en la Plaza de España, que es suya, que es así tan rara,
esa la hizo por inspiración de las casas que veía en Inglaterra. Y entonces sabemos que él visitó aquello y vería las máquinas y dice, esta máquina yo si la llevo allí y hago esto y puedo hilar y tejer más fino y puedo vender ese esparto. Es decir, tenían una idea de progreso, de avance extraordinaria. Eran industriales de pata negra. Yo quiero agradecerle lo de la hilatura, lo que hicieron con el cáñamo, con el esparto y el sisal. Primero, porque ayudaba mucho con el tema de la limpieza. Y segundo, porque calzó los pies a miles de millones de personas que iban descalzas. Claro. Con las alpargatas. Claro que sí. ¿Más cosas? Apasionante de este personaje que no fue como otro apellido extranjero que se afincaron aquí en la provincia aprovechando la falta de industrialización, pero lo hacían con un talante un tanto, con un aire un tanto colono, de colonización. En este caso no, porque él se afinca aquí, se enamora de esta tierra, se enamora de una mujer aquí, tiene aquí su descendencia y está enterrado aquí, que eso es lo que desde el punto de vista humano, otros personajes que también contribuyeron a esa presencia. Muchos se fueron, estuvieron poco tiempo, se fueron, pero él se quedó aquí y aquí tenemos la prueba fehaciente de su descendencia. La prueba fehaciente es la calidad humana que tenía, porque la campana de la iglesia de la Olla del Campo la donó él de la fundición que tenía en el garaje del Inglés. Y además va como sistema de polea de bicicleta, funciona con la rueda de una bicicleta. Fíjate, eso no lo sabíamos. Eso no lo sabíamos. Ahí está la campana ¿Y existen documentos de eso, de que la donó? Sí. La iglesia como que fue el que la donó, me lo dijo a mí su hija. Fíjate, qué curioso. Pues eso no lo hemos comentado. Qué curioso. Eso hay que recogerlo. Claro, eso hay que recogerlo. Seguro que la campana llevará. Claro. Sí, como hacía en todas las fundiciones, que ponía... Para eso son las exposiciones, ¿no? Para darla al público y que el público conozca realmente y que pueda también aportar algo. Porque ahora se va a hacer una obra colectiva, qué pena que ya la tengamos escrita y mandada, porque podíamos haber puesto lo de la campana, hubiéramos ido allí, echarle foto a la campana. Pero bueno, quién sabe si podemos continuar y seguir, seguro que continuamos. Nosotros llevamos con Brunton 20 años, es ya como nuestro abuelo. Forma parte de huellas, pero nosotros la ingenio técnica en la región de Murcia, que va sobre los inventores, sobre todo los emprendedores, que ya están los almadraneros incorporados también, de las patentes históricas, va precisamente de ellos, de poner el foco en estos emprendedores y emprendedoras que de la región que hicieron tantas patentes, que se esforzaron tanto y es recoger todo. Y cada vez que se hace esto, encontramos siempre se va enriqueciendo, siempre. Parece que nunca está todo contado, siempre hay una cosa más. Así que es muy interesante. Una pregunta, ¿tenéis libros sobre esto y se puede adquirir? Sí, el libro, todo lo que hicimos sobre lo que ha dicho él, hay una obra colectiva que recogerá todo lo que hay aquí y recogerá todo esto de Brunton en profundidad, que todavía no está presentada, pero cuando ya eso ya pasaremos la información, está en imprenta, pero no ha podido salir. Pero nosotros sí que tenemos un libro sobre los inventores. Te metes en PDF y pone inventores. Te puedes bajar el libro. Se llama Inventores y patentes en la región de Murcia. Sí, pues el libro, ahora sí, no se os pasa, ya te digo, tú me metes... Y aquí en la biblioteca de Abarán está. Está aquí, en la biblioteca lo tenéis el libro físicamente, pero además está colgado, libre y gratuito, y lo podéis bajar y consultar todo esto de los inventores que hemos estado hablando. Y de las mujeres. La visión que hay. Ponéis inventor y patente en la región de Murcia, le dais ahí a... Y si funciona... No sé si hay que iniciar sesión. Ya te deja buscar. Si buscamos aquí... inventor y patente... Aquí mismo, por ejemplo, le dais a Diarnet
Ahí está el libro y pone el texto completo del libro. Le dais ahí y ya lo podéis. Además está en color, porque en papel no está en color, y están todo lo que hasta ese momento con fotos. Es decir, que tenéis ahí. Aquí también está, ¿lo veis? El abuelo Brunton está aquí. Están también otros habíamos estudiado sobre todo de Cieza, de Mazarrón, lo que en ese momento, este es Luis Anaya. Ahora hay muchísimos más. Hay una inventora que es Hortensia Martínez Incharrandieta, de Totana, que hemos conseguido una foto de ella, y tienes al final. Exactamente. Y si queréis ver... Aquí tenéis todo el cajero. Esta es la fábrica de Luis Anaya, la casa Luis Anaya. Explicamos un poco todo lo que hemos comentado. Los sacos que hacía Luis Anaya, que los patenta también. Esto es otro, pero al final tenéis todo lo que son los carteles que nosotros hacemos para la otra exposición que se llama Ingenio y Técnica de la Región de Murcia de Inventores, que se va a traer también aquí a Barán probablemente al año que viene. Estudiando los de Barán, ya están prácticamente... Y está en color. Esto está en el libro, está en papel, no está en color, pero aquí sí, lo podéis descargar en color. Estamos hablando de 1878 hasta 1966, porque para acotar. Esas son las patentes históricas que están en el... Nosotros nos ceñimos a las patentes históricas, porque a partir de esa fecha te puedes imaginar lo que hay ya. Entonces son patentes históricas, hasta 1966. No, yo lo decía porque... Otro libro vas. Yo no, Os decía que si queréis ver funcionando el cajero automático, como todo eso, hay un documental que hizo de unos 10 minutos. Sí, en YouTube ponéis inventores murcianos, y enseguida sale el documental. Solamente que son 10 minutos y precisamente hicieron la animación de cómo sería el funcionamiento del cajero automático. Os lo recomiendo porque es muy bonito, muy gráfico de ver. Aquí en YouTube ponéis inventores murcianos. No, espera que está poniendo. Que hay un documental. A raíz de la adaptación de todo el proceso de maquinaria que hay de fuera, para lo que era la industria. Aquí. Este lo hizo la Fundación Integra, dura 10 minutos. Luego lo veis. Y Ponlo, claro, ponlo, que sí está ahí funcionando todo. Y ahí es un resumen, ¿no? De lo que Entre 1878 y 1966, la región de Murcia ofreció al mundo numerosos inventos llenos de utilidad e ingenio. La Oficina Española de Patentes y Marcas, Crónicas Familiares y las... Tenemos la suerte de que ella venga el día 8, el 8 de marzo, el Día de las Mujeres Trabajadoras, y nos haga una exclusiva de mujeres inventoras. O sea que esperamos el día 8 a las 8 aquí. Tenemos más cosas. bueno, muchas gracias.